Bueno, hola a todos. Hoy quería hacer un vídeo no explicando leyes, normas o conceptos jurídicos, sino más bien orientado a prestaros un poquito de asesoramiento, tomándome esa libertad, porque es verdad que habéis sido muchos los que en estas últimas semanas, sobre todo después de los exámenes de la Administración General del Estado, los que me habéis, bueno, pues eso, pedido asesoramiento, pero pidiéndome mi opinión sobre qué haría en vuestro lugar, si ir al C2, ir al C1, ir a la 2, pasarme a las de la comunidad autónoma, al ayuntamiento. Bueno, habéis sido bastantes los que me habéis preguntado un poquito en ese sentido y creo que es interesante pues, hacer así una pequeña exposición sobre los argumentos que entiendo yo que tenemos que valorar a la hora de elegir una oposición. Vale, podéis considerar este vídeo como consejos para elegir la mejor oposición. Pero bueno, justo en la línea de este título tan populista que se me acaba de ocurrir, os diría que no hay una mejor oposición. O sea, lo primero que os digo, y esto yo creo que es fundamental no solo para las oposiciones, sino para todo en la vida, es que tenemos que conocernos a nosotros mismos. O sea, tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué se nos da bien, qué se nos da mal, cuáles son nuestras circunstancias personales, y en función de eso decidir. O sea, a lo mejor para alguien lo óptimo es ir a auxiliares del Estado y para otros lo mejor es ir a la 1 de su comunidad autónoma o al C1 del ayuntamiento. Cada uno en función de sus circunstancias y de sus aptitudes y al final pues de lo que le pasa a cada uno y de los objetivos que tenga. Vale, entonces, primero, no hay una solución óptima, lo que para unos puede ser bueno o puede ser la mejor decisión, para otros no lo será. Pero bueno, sí que es cierto que hay ciertos aspectos que yo creo que son interesantes y luego también es cierto que hay bastantes tópicos respecto al tema de las oposiciones. Entonces, sobre esas cosillas es sobre las que os quería enfatizar. Primero, por la parte del Estado, es verdad que hay un mogollón de gente, al final es la oposición que más volumen de personas mueve en todo el país. Y entonces, por la parte del Estado, y más teniendo en cuenta cómo han sido estos últimos exámenes, con esta comisión nueva tan especial, por no utilizar otras palabras, claro, hay muchísima gente que tiene la duda. ¿Voy al C2? ¿Voy al C1? ¿Voy a la 2? Entonces, de aquí os digo, el tema de la informática, y esto lo podemos aplicar directamente para el Estado o para cualquier otra oposición, el tema de la informática es fundamental. Porque es cierto que en los grupos más bajos, sobre todo en cuerpos auxiliares, o sea, en grupo C2, obviamente el temario es más pequeñito, tienes menos contenido, a lo mejor tienes menos preguntas en el examen, pero normalmente en esas oposiciones del grupo C2, en esos cuerpos auxiliares, el peso de la informática suele ser muy importante. ¿Vale? Y así ocurre en el Estado, así ocurre, por ejemplo, también en la Junta de Galicia, y ocurre prácticamente en todas las administraciones. Entonces, el tema de la informática es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque en muchas ocasiones, aunque tengas menos parte de temario, a lo mejor ves el tocho de los apuntes de la oposición y seguramente el del cuerpo auxiliar sea menos que el del C1, por lógica, y menos también, evidentemente, que el de la 2 y ya, por supuesto, menos que el de la 1, pero si de ese tocho que te tienes que estudiar hay un 30%, a lo mejor un 35% que es de informática y odias la informática y se te da fatal, al final, aunque sea menos en principio volumen de información a la que te tienes que aprender, si una parte importante del temario es de una materia que detestas, que ni para atrás te va a entrar en la cabeza, pues al final entonces es contraproducente. Y lo que en un principio parecía que era menos contenido y nos iba a suponer menos esfuerzo, al final acaba suponiendo mucho más. Por lo tanto, uno de los primeros aspectos que yo os diría que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir la oposición es la parte de la informática. Si se os da bien la parte de la informática, si tenéis facilidad y sois conscientes de que podéis tener una ventaja gracias a la informática, entonces yo iría de cabeza al cuerpo auxiliar. De hecho, conozco casos, personas cercanas a mí, alguna amiga mía, que gracias a tener muchos conocimientos y mucha facilidad por la parte de informática se ha sacado oposiciones pues muy complicadas y súper competidas. Entonces, si tenéis facilidad, si se os da bien la parte de la informática, eso es un plus muy importante para que os decantéis hacia posiciones del cuerpo auxiliar. Y razonándose en su contrario, haciendo el razonamiento a la inversa, si se os da mal la informática, si no os gusta la informática, si estudiar los temas de informática se os hace mucho más complicado que estudiar la parte de las leyes, entonces mi consejo sería que huyáis de los exámenes de auxiliar, que huyáis de los grupos C2. Vale, entonces, el tema de la informática es fundamental. Si se os da bien la informática, es un factor muy determinante para orientarnos hacia oposiciones del cuerpo auxiliar. Y, a la inversa, si se nos da mal la informática, si no nos gusta la informática, si nos cuesta mucho estudiar los temas de informática, es un muy buen motivo para huir de los grupos C2. ¿Vale? Porque luego, un poquito en la misma línea, es verdad que en muchas ocasiones en los grupos C1 también hay parte de informática, pero no tiene tanta ponderación, no tiene tanto peso, ¿vale? Por lo menos a priori. En algunas oposiciones ni siquiera, del grupo C1 me refiero, en algunas oposiciones ni siquiera tenemos parte de informática en los grupos C1 y en otras, aunque haya parte de informática, no tiene tanto peso como el cuerpo auxiliar.
Vale, entonces lo primero que os diría es eso. Fundamental que tengamos en cuenta bueno, la facilidad que tengamos o que no tengamos para estudiar la parte de informática. Si nos gusta la informática, entonces sería una buena decisión ir a un cuerpo auxiliar, a un grupo C2. Si no nos gusta la informática, deberíamos de huir de los cuerpos C2. Vale, luego, otra cuestión, el tema de los grupos altos. Vale, hay mucha gente, mucha gente que huye de los grupos altos porque dice, no, pero es que aquí hay muchísimo más temario. Gente que tiene titulación universitaria, que pues tiene un grado, una licenciatura, una diplomatura, podría ir a lo mejor a un grupo A1 o a un grupo A2 y sin embargo prefiere preparar cuerpos más bajos porque el temario es más cortito y entienden o asumen, en mi criterio erróneamente, que va a ser más fácil sacar la plaza. Vale, yo os diría, es verdad, eso es un hecho, que cuanto más alto sea el grupo al que opositéis, pues lógicamente el temario va a ser más extenso. Pero, a ver, de cajón, salvo alguna administración loca que no tenga criterio en las convocatorias, pues lo normal es que cuanto más alto sea el grupo, obviamente más temario tengáis. Pero no necesariamente son más difíciles de sacar las oposiciones de grupos altos, por varios motivos. Primero, competencia. O sea, esto lo podéis ver, de hecho, para el Estado han publicado ahora hace poquito los datos de personas presentadas. Obviamente, cuanto más alto es el grupo, menos gente se presenta. Y a lo mejor las plazas que se convocan no van en proporción. O sea, a lo mejor en un grupo alto estás compitiendo, pues no sé, una plaza para cada 10 personas y en un grupo bajo, aun siendo más plazas, como es muchísima más gente, pues a lo mejor es una plaza para cada 30 personas o para cada 40 personas. Entonces, en muchas ocasiones, los grupos altos tienes menos competencia. La ratio de personas por plaza es mejor. Y eso, obviamente, pues siempre nos facilita el proceso. Y luego también hay uno de estos mantras, que es de las cosas que os quería también comentar ahora, que hay como una tendencia a pensar que las preguntas de los grupos altos son más difíciles. Y no es así. No es así. Y eso os lo garantizo yo. Obviamente, habrá casos en los que un examen de la 1 tenga preguntas súper difíciles y a lo mejor un examen del C2 pues preguntas súper fáciles, pero es que yo he visto muchísimos exámenes de grupos A1 o A2, de grupos altos, en los cuales las preguntas eran fáciles, asequibles, y a la inversa, he visto exámenes de cuerpos auxiliares de C2 o de C1 con preguntas extremadamente rebuscadas. Y de hecho, yo creo que en estos exámenes de Administración General del Estado, que me imagino que muchos estaréis familiarizados con ellos, en mi opinión el examen más difícil era el del grupo C1, y el de la 2 era más asequible. O sea, en cuanto al nivel de dificultad, ya más allá de las chapuzas que hicieran o no hicieran en la Comisión Permanente de Selección. Pero yo creo que el examen del grupo A2 era bastante asequible, era un examen, hombre, no fácil, pero bueno, asequible, nivel de dificultad medio, y sin embargo el del C1 era más difícil. Y yo, por ejemplo, en la Xunta de Galicia, os puedo dar varios... Bueno, obviamente es donde más experiencia tengo, y os puedo dar varios ejemplos de varias convocatorias en las que, por ejemplo, en esta última, que ha sido un poquito antes, fueron antes del verano los exámenes, o sea, las preguntas más difíciles, con diferencia además, eran las del grupo C1. Pero con mucha diferencia, con mucha diferencia. La 1 fue normal, la 2 fue normal, el C1 fue extremadamente difícil y el C2 fue normal. Y en la Xunta, en la convocatoria anterior, las más difíciles, también con mucha diferencia, fueron las del grupo C2. Vale, es verdad que, por ejemplo, cuando hice yo la primera vez, el más difícil fue el de la 1. O sea, hay todas las posibilidades. Pero no necesariamente por ser un grupo más alto las preguntas van a ser más difíciles. Vale, de hecho muchas veces ocurre que cuando son grupos más altos, como tienen temarios más extensos, un poco lo que ocurre es que a la gente se la filtra, porque al final el examen es bueno, las preguntas y los exámenes son mecanismos para filtrar a los opositores. Y entonces cuando son grupos más altos, el filtro se hace no por la dificultad de las preguntas, sino por el volumen de temario. Claro, es verdad que tienes que estudiarte muchas más leyes, y entonces un poquito el filtro se hace a través del volumen de temario y no a través de la dificultad de las preguntas. Vale, pero lo dicho, ese mantra que está tan extendido, que incluso algunas de estas plataformas que suministran test, pues como que lo asumen como que es un dogma de fe, os garantizo yo que no es así. En ocasiones, por supuesto, que serán más difíciles las preguntas de grupos altos, pero no necesariamente siempre va a ser así, y os podría dar muchos ejemplos de casos reales en los que no ha sido así. Lo que sí hay que tener en cuenta de cara a opositar en grupos altos es que casi seguro que vais a tener que escribir. ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Pues por ejemplo, habréis visto C1, C2, un grupo C1, un grupo C2, normalmente son exámenes tipo test. O sea, tienes un examen tipo test de preguntas teóricas de leyes y pues en muchas ocasiones un examen tipo test de informática o un supuesto práctico tipo test. En exámenes de grupos altos, casi seguro que en alguno o en algunos de los ejercicios dentro del proceso selectivo haya que escribir. Puede ser que tengáis un supuesto práctico de desarrollo, puede ser que tengáis un supuesto práctico de preguntas cortas o preguntas cortas teóricas o unos temas de desarrollo, pero es casi seguro que en un grupo A1 o un grupo A2, alguno o algunos de los exámenes os obliguen a redactar. Entonces, de la misma manera que antes os decía que el tema de la informática es algo que tenemos que valorar,
Por supuesto que sí, o sea, es un factor fundamental. Si nos gusta la informática, nos orientamos a un C2, o si se nos da bien la informática, nos orientamos a un C2. Al revés, si se nos da mal la informática, no nos gusta, pues huimos del C2, luego ya valoraremos qué otro grupo elegir, pero por lo menos del C2 deberíamos de huir. Con el tema de la redacción, de la facilidad para la expresión escrita, ocurre lo mismo. Si tenéis facilidad para la expresión escrita, entonces probablemente sea una buena decisión ir a un grupo alto, aunque el temario sea más extenso. Primero por esto que os digo, porque normalmente, prácticamente siempre, la ratio de personas por plaza en los grupos altos es mejor. Luego porque lo que os decía, la dificultad de las preguntas no necesariamente va a ser más, van a ser más difíciles las de los grupos altos que las de los grupos bajos. Y si luego encima tenemos facilidad, tenemos una buena calidad en la expresión escrita, se nos da bien el redactar, entonces vamos a tener una ventaja importante con respecto a muchos de los competidores. Vale, entonces, quizá dos de los parámetros dentro de ese autoconocimiento, que es lo que os decía que es lo fundamental para decidir la mejor oposición para cada uno, dentro de ese autoconocimiento, quizá dos de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta son estos: la predisposición o la afinidad que tengamos con la informática y la afinidad que tengamos respecto a los exámenes en los que haya que redactar. Vale, si se nos da mal la informática y nos gusta redactar, se nos da bien redactar, pues hombre, yo veo bastante claro que habría que ir como mínimo a un grupo A2. Al revés, si no se nos da bien redactar y nos mola un montón la informática y se nos da guay, pues entonces sería una muy buena decisión ir a un grupo C2. Vale, esos serían quizá dos de los parámetros dentro de ese autoconocimiento, quizá dos de los más importantes. Y luego esos mantras, el tema de que cuanto más alto es el grupo, más difíciles son las preguntas, completamente falso. Otro factor que habría que tener en cuenta también es la parte de los supuestos prácticos. Vale, y esto es quizá una de las principales diferencias, por ejemplo, a nivel de estado, entre el C2 y el C1. Vale, en el C2 tenéis mucha informática, tenéis la parte de los psicotécnicos, en el C1 no tenemos la parte de los psicotécnicos, pero tenéis parte de supuestos prácticos. Entonces ahí ocurre un poquito lo mismo. Estaría bien, digamos, tantear la capacidad que tengamos para resolver los supuestos prácticos. Esto se puede hacer, pues, por ejemplo, viendo supuestos prácticos de años anteriores, los intentéis resolver y en función de qué tal os salgan, pues obviamente eso os puede valer como referencia. Entonces quizá la capacidad o la facilidad que tengamos para resolver supuestos prácticos también sería un aspecto a tener en cuenta. Porque sí que es cierto que en grupos C1 prácticamente siempre, y ya por supuesto en grupos más altos, pues, casi seguro que alguno de los ejercicios implique la resolución de un supuesto práctico. Ya sea tipo test, ya sea de desarrollo, preguntas cortas, el formato dará igual, pero es casi seguro que a partir como mínimo de grupo C1 tendríamos que hacer en alguno de los ejercicios o en alguna de las pruebas alguna parte que implique la resolución de supuestos prácticos. Entonces también es importante ver la facilidad o la capacidad que podamos tener para resolver esos supuestos prácticos y en función de ello también tomar la decisión. Vale, y esos serían quizá un poco los parámetros, dentro de nuestras aptitudes o nuestras capacidades, las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Lo que os decía al principio, no hay una oposición mejor. Bueno, sí, lo mejor es abogado del Estado, nos ha jodido, con perdón. Lo mejor es abogado del Estado porque es donde más dinero ganas y luego acabas siendo directivo de multinacionales y ganando millones de euros. Pues por supuesto que es lo mejor abogado del Estado. Pero vamos a ser realistas y, y ser conscientes de que no, obviamente no. Bueno, notario también está bastante guay. Yo creo que mejor abogado del Estado. Pero bueno, dentro de las oposiciones que son generalistas, que me imagino que es a lo que opta la mayoría de los mortales, pues yo creo que esos son los factores a tener en cuenta y no es que haya una mejor y una peor. O sea, para cada uno, en función de sus circunstancias, de sus capacidades y de un poquito de lo que aspire, pues entonces sería la decisión que tenemos que tomar teniendo en cuenta estos parámetros que os estaba explicando ahora. Vale, luego también otra de las cosas que muchas veces, y esto yo siendo de Galicia lo veo mucho, otra de las cosas que muchas veces condicionan la toma de decisión, y yo lo entiendo, yo tengo una familia también y tengo mucho apego por mi tierra, es el tema de la movilidad. Vale. Y es verdad que, claro, lo ideal es tener el trabajo a 10 minutos andando de tu casa. Eso es lo perfecto, eso es, vamos, un privilegio. Pero hay que ser realistas y no siempre se puede conseguir esa opción. Entonces, claro, muchas veces la gente dice, pues yo voy al ayuntamiento porque no me quiero mover de mi ciudad. Y dices, vale, por supuesto. Y habrá gente que por sus circunstancias personales es que no pueda, literalmente, moverse de su ciudad, porque tienes que cuidar a tus padres o a tus abuelos, o tienes ya la vida allí organizada de una manera, o tu pareja tiene un buen trabajo allí, lo que sea. Hay 1000 circunstancias personales. Pero yo os diría que tampoco se debería de tener miedo a la movilidad. ¿Vale? Tampoco se debería de tener miedo a la movilidad por múltiples factores. Yo, por ejemplo, dentro de la Xunta de Galicia, y yo me imagino que esto ocurrirá igual en todas las comunidades autónomas, aunque a lo mejor tú vivas en una ciudad,
Hombre, si vives en un sitio así muy pequeñito, pues a lo mejor lo tienes más difícil. Pero en las ciudades, y mira como es Galicia, que la ciudad más grande tiene 300.000 habitantes, o sea, es como un barrio de Madrid, pero en lo que serían los núcleos principales de población que tenemos en Galicia, todos tienen autobuses de la propia Xunta de Galicia para moverse. Pues, por ejemplo, de Coruña a Ferrol, de Coruña a Santiago, puedes ir perfectamente en el autobús. ¿Qué os quiero decir? Puedes vivir en tu ciudad y trabajar en otra diferente. Tampoco pasa nada. Además, ahora con el tema de los trenes, en general, los transportes públicos, pues en estos momentos funcionan bastante bien, y Galicia es un sitio pues, condicionado por nuestra orografía, en general en el conjunto de España funcionan bastante guay el tema de los transportes públicos, y en muchas ocasiones las propias administraciones facilitan ese transporte a sus trabajadores con unos precios súper competitivos. Entonces, quizá, hombre, el ayuntamiento lo perfecto, lo que os digo, lo perfecto ir caminando al trabajo y tardar 10 minutos, eso es lo ideal. Pero dentro de lo que es administración autonómica, en muchas ocasiones podrías incluso seguir viviendo en tu localidad por estas facilidades que se dan. No digo que todas las administraciones lo hagan, pero la mayoría sí que facilitan esa movilidad y facilitan esos transportes con precios económicos y con buenas condiciones. Igual hay que madrugar un poquito más de lo que nos gustaría, pero, pero por el resto se puede gestionar bien. Y luego también por el tema del teletrabajo. Que incluso aunque os tuvierais que desplazar y vivir en otro sitio, insisto, siempre cada uno con sus circunstancias personales, pero no necesariamente te obligarían a estar todo el mes en ese otro sitio en el que no, pues yo qué sé, Madrid. No aunque tengas la plaza en Madrid, tú seas de otra parte de España, de Galicia, de cualquier sitio, de Cataluña, de Valencia, donde carajo sea, no necesariamente vas a tener que estar allí todo el mes metido. O sea, con el tema del teletrabajo esto va a depender del ministerio, del puesto que ocupéis y va a depender de 1000 circunstancias. Pero es que yo conozco personas, amigas mías, que se sacaron la plaza en el Estado hace unos años y no están ni medio mes en Madrid. Ni medio mes. Organizan bien con el tema del teletrabajo, de vez en cuando meten algún moscoso por el medio, lo que sea, y lo dicho, es que a lo mejor no están ni medio mes en Madrid. A lo mejor van allí, están un tiempo, luego enlazan ahí un par de días de trabajo, meten un moscoso, se echan casi una semana, enlazan, lo meten con el fin de semana, y a lo mejor se echan prácticamente una semana en Galicia, luego vuelven a ir. O sea, al final, a día de hoy, por suerte, gracias al teletrabajo se está facilitando mucho que no sea estrictamente necesario irte a vivir de forma permanente al lugar en el que tengas la plaza. Vale, y lo dicho, conozco varios casos que siendo de Galicia y habiendo sacado la plaza en Madrid, están como mucho la mitad del mes. La otra mitad están en Galicia, en su localidad. Vale, por lo tanto, entre unas cosas y otras, yo creo que se debería de perder en cierta medida el miedo a la movilidad y eso obviamente nos hace ampliar el espectro. Porque claro, si solamente te dan a las plazas de tu ayuntamiento, como muchas las de tu comunidad autónoma, estás optando al final a muchas menos plazas de las que se ponen a disposición. Entonces yo creo que tener esa apertura de miras, evidentemente cada uno dentro de sus circunstancias personales, insisto, pero para aquellas personas que tengáis un mínimo de flexibilidad y podáis, pues eso, permitiros estar, no sé, 15, 20 días al mes fuera de vuestra localidad, el intentar aspirar a las plazas del Estado yo creo que es una buena decisión, ¿vale? Porque es totalmente cierto que el volumen de plazas que hay en la administración del Estado es, vamos, una auténtica barbaridad comparativamente con, con las restantes administraciones. Yo, para que os hagáis una idea, bueno, yo saqué varias plazas, pero cuando saqué la de la 2 en concreto, había 6 plazas. Éramos 2000 personas, me parece, 6 plazas. Pues, aunque sea solo para Galicia, pues que 6 plazas es irrisorio. Para que os hagáis una idea, ahora están sacando como 100 o 120. O sea, en la Xunta de Galicia, en AGE, en el Estado, yo qué sé, en gestión creo que eran 1200 o una cosa así. Y otra de las cosas buenas que tiene la administración del Estado es que hay una constancia en las convocatorias. O sea, no es como en otras administraciones que sale una este año y a lo mejor dentro de 3 años no te vuelves a examinar. En principio en el Estado hay una constante. Vale, entonces entre todas estas circunstancias que os comento, yo lo dicho, pienso que quizá perder el miedo a la movilidad pues no sea una mala opción y eso haría que pues, se incremente de forma muy muy notable la cantidad de plazas a las que podríamos optar. Vale, y nada, estos unos pequeños consejos, pequeños aspectos a tener en cuenta. Y para cerrar el vídeo, vuelvo a deciros lo que os comentaba al principio. No hay una oposición mejor, no hay una opción que sea buena para todo el mundo, cada uno en función de sus circunstancias y de sus capacidades y un poquito de lo que aspire y de su situación vital, pues podrá tomar una decisión o tomar otra y a lo mejor lo que para uno es bueno, pues para otro es malo y viceversa. Vale, entonces lo dicho, autoconocimiento, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras ventajas, nuestras circunstancias y en función de eso tomar la decisión. Vale, y nada,
así está este pequeño consejo, esta serie de consejos que os quería dar, que yo creo que es un buen momento ahora, justo porque es como lo que sería la vuelta al cole, podríamos decir, y es momento de tomar esas decisiones, y nada, así por lo menos sabéis cuál es mi opinión al respecto.